Va, perfecto. Pues mira, les voy a platicar de lo que creo que hablo más o menos siempre, ¿no? Me imagino que ahí lo están viendo. Aquí ya nos Y llegó. Si quieres, a partir de ahorita lo que podemos hacer es que pues des inicio con tu presentación, ¿te parece? va, perfecto. Cuando tú me Buenísimo. indiques, yo inicio. No, pues ya, adelante, muchas Bueno, pues gracias. muchísimas gracias por esta invitación al pensamiento radical. Y lo que vengo a contar hoy es parte de lo que trabajo pues desde hace algunos años. Incluso estuve ya hablando de esto. Y que lo que quiero compartir justamente son algunas de las ideas que sin que estas sean concluyentes ni determinantes, ¿no? Creo que esa es una de las fortunas a veces de la investigación, que siempre estamos como abriendo nuevos campos y pensando nuevas cosas. Y creo que desconocemos hasta ahora el papel positivo y fundamental que pueden jugar los sonidos en nuestras vidas. Y lo hablo en tiempos justamente de pandemia. El silencio forzado de los últimos meses, en contrapartida con el ruido cotidiano de nuestras ciudades, nos ha permitido reactivar la escucha, que es simplemente y tan fácil como poner atención a los sonidos que nos rodean, ¿no? El silencio nos permite valorar el mundo desde otra perspectiva. El ruido nos confunde y es como ese polvo innecesario que no logramos quitarnos de encima, ¿no? Como ahora cuando tenemos que hacer la limpieza en nuestras casas y no logramos llegar a esas esquinas donde el polvo se va acumulando. El silencio nos permite valorar el mundo desde otra perspectiva. El ruido nos confunde y es como, insisto, esta cuestión confusa. Esta distancia que hemos podido poner entre los dos, hablo del silencio y el ruido, da espacio a los otros sonidos que nos rodean y que dan lugar a eso que denominé hoy como categorías. Categorías, hablo en silencio, sonido y ruido. Y como arquitecta he encontrado algunos instrumentos para recoger ese entorno sonoro del que pues, he estado trabajando, ¿no? En el que nos desenvolvemos y, a lo que agrupé en propuestas y que hablo de los mapeos, los diarios y las derivas para dar paso a las acciones que son indispensables, con las que contamos de forma innata, porque creo que es algo que desarrollamos y lo tenemos básicamente quizá sin trabajar lo suficiente, pero que deben de estar en constante movimiento, que son el pensar, el comunicar, escuchar. Y estas tres palabras o este orden que traté de dar a estos 10 minutos que tengo, los pienso como un ciclo, ¿no? O sea, son múltiples conexiones y con múltiples vinculaciones. Entonces empiezo con las categorías y empiezo con el silencio. El silencio puede ser sin duda esa ausencia, esa soledad, esa presencia de la muerte que ahora nos invade, esa presencia de la enfermedad, ¿no? O sea, finalmente el silencio habla de un duelo, habla de una calma y habla de una paz. Pero también es el espacio sonoro ideal para concentrarnos, para relajarnos, para tranquilizarnos. Pienso siempre en desarrollar unas cabinas para contar con algunos minutos de silencio en las esquinas más ruidosas de las ciudades. Y estoy segura que ya existe en algún lugar, casi podría asegurar que en Asia ha de haber algo así. Pero creo que hay momentos en los que no hay que guardar silencio, ¿no? Como ahora, justamente pensando en todas estas personas que están enfermas o todas estas personas que han perdido a sus familiares con el COVID-19. Pienso en sonido y pienso en que los sonidos pueden ser muchos y pueden ser muy diversos. Depende un poco en el momento en el que estemos, depende un poco de la situación en la que nos encontremos, depende de cómo tengamos activa o no activa esa escucha, depende si estamos en la ciudad o si estamos en el campo, depende un poco también de la memoria, pero cada uno de nosotros recoge y retoma esos sonidos y cada uno de esos sonidos que tenemos guardados en algún espacio, digamos, de la cabeza, de la memoria, nos refieren a un espacio determinado. Yo todavía tengo presente, por ejemplo, la manifestación del 8M de este año, ¿no? De los últimos momentos que pudimos estar en la calle, y lo recuerdo perfectamente, recuerdo cómo retumban las paredes y cómo se oyen los pasos de las mujeres marchando y las proclamas que se hacen, ¿no? Entonces, esto habla de los sonidos y los sonidos pueden ser muy diversos. En este caso, pues es una manifestación y los sonidos son muy particulares. Ahora paso a hablar de la siguiente clasificación que tiene que ver con el ruido. Y creo que para pensar en esta categoría que siempre es tan difícil de definir porque se habla del sonido indeseado, tendríamos que recordar el entorno sonoro de hace un par de meses, ¿no? Quizás hace unas semanas, ya el tiempo últimamente lo tengo poco definido, en alguna de nuestras ciudades, ¿no? Donde el contraste justamente hacía pues notar que finalmente había un silencio y entonces nos dábamos cuenta de ese ruido que pues de manera así como parecía como para siempre se había extinguido. Y el ruido, pues solamente hay que pensar que se mide en decibeles y los decibeles se expresan en escala logarítmica, una cosa de lo más compleja, pero en esta pandemia se habla de una reducción de entre 5 y 8 decibeles, es decir, el ruido bajó a cerca del 50% de lo que equivale
a niveles propios de un entorno no urbano. Es interesantísimo eso en lo que pasó en las ciudades y lo que quizá vuelva a pasar ahora que tengamos que confinarnos de manera, bueno, nuevamente, ¿no? Creo que hay que pensar que una conversación normal entre dos personas está alrededor de unos 55 decibeles y mientras el ruido de una aspiradora está alrededor de 70 decibeles, ¿no? Para más o menos ubicarnos y entender justamente esta medición, que es un número, ¿no? El ruido puede ser un montón de cosas también y digamos, viene de diversas fuentes. Paso a las propuestas. Creo que como arquitectos no podemos trabajar si no hacemos propuestas y si no, de alguna manera, tratamos de graficar y tratamos de, pues, volver legible eso que estamos observando, escuchando, oliendo, ¿no? La gente que se dedica a todo lo de los sentidos. Entonces, yo hace muchos años, y así empecé con estos trabajos, así empecé mi tesis doctoral hace un montón de años ya. Entonces, lo que hago es registrar los sonidos en ciertas localidades, sobre todo siempre son espacios públicos, porque me he dedicado a trabajar el espacio público. Y localizo los sonidos, registro fuentes, trato justamente de graficar eso que no es graficable, porque evidentemente también tenemos esta cuestión de cómo hacemos gráfico algo que no estamos viendo, una cuestión que aparte, pues normalmente dura poco tiempo, ¿no? O sea, tiene una cuestión temporal, pues limitada. Entonces, me he dedicado a hacer ese tipo de cosas y soy coleccionista de sonidos y los tengo que ubicar siempre, pues, en un espacio y en un tiempo, porque evidentemente esa es una respuesta de qué es lo que estamos escuchando o registrando. Entonces, esta es una de las propuestas que alguna vez hice con unas estudiantes hace ya también algún tiempo, ¿no? Y es una de las plazas de Coyoacán. Después, ahora y hace algunos años trabajo con un diario sonoro. Este diario sonoro que es el que he estado trabajando en la pandemia, pero que es un trabajo que hice desde hace tiempo, con niños sobre todo, y que lo que promueve es, pues finalmente, la idea central es una limpieza de oídos y de una escucha atenta de lo que sucede alrededor. O sea, creo que no hay manera de trabajar en política pública y no hay forma de entender o escuchar la ciudad si no aprendemos o reaprendemos justamente escuchar y ver lo que nos rodea en términos del sonido. Entonces, creo que en el momento en que nos vimos forzados a refugiarnos de alguna manera de este virus, así, pues, que se come todo, parece que se come todo lo que toca, ¿no? Y este cambio que trastocó toda nuestra vida cotidiana, la idea era que justamente se percibiera o se reconociera esa ciudad como no la habíamos concebido antes, ¿no? En silencio o probablemente desde el espacio privado, creo que lo hablamos alguna vez tú y yo, o sea, cómo finalmente el sonido se puede registrar o qué es lo que nos está produciendo el sonido y lo que escuchamos conforme lo vamos viviendo con este semáforo o depende de la ciudad en la que estemos, depende del tipo de confinamiento que hayamos podido no hacer, ¿no? Entonces, este diario sonoro son dos distintos, uno es más gráfico y buscaba hacer justamente como esa línea de la investigación que busca cartografiar el sonido que es tan complicado y el otro es una encuesta, digamos, de estas muy normales, ¿no? En donde justamente se recogía y se recoge por momentos. Y ahora he estado trabajando en uno nuevo, o bueno, estoy trabajando un poco, la verdad, para no enloquecer, porque es cierto que el aislamiento y la distancia física y un montón de cosas y los meses que han pasado, bueno, pues hace que uno empiece ya a tener que pensar a trabajar en otras cosas y pensar en nuevas formas de registrar lo que se vive, ¿no? Creo que vamos haciendo todos una memoria de este hecho insólito para la humanidad en términos de que, bueno, pues todavía no termina, que sigue en tiempo presente, que en futuro todavía tampoco sabemos muy bien pues hacia dónde vamos. Y entonces creo que este desafío nos hace pensar en pues irlo registrando y pensándolo. Entonces yo hago esto que un colega, yo lo llamaba nada más la narrativa de mi día. Un colega me ayudó y me dijo, no, pues hay que ponerle deriva narrativa, incluso ahora los estamos trabajando con los estudiantes y lo que incluye son dibujos, textos, frases que voy recogiendo, verbos que se me ocurren durante el día, o sea, es un día a día, digamos, como un diario de todos los días en donde como buena arquitecta, pues dibujas, escribes, haces diagramas, en fin, ¿no? Entonces vas marcando como tus ritmos y también una búsqueda como de entender el cuerpo con el espacio. Creo que es bien interesante pensarnos en los espacios que habitamos ahora y cómo los habitamos y cómo a veces tenemos un exceso de espacio porque pues en realidad yo te puedo decir que yo paso más de
8, 10 horas sentadas en el mismo lugar y ya sé cuáles son los sonidos, aparte que van marcando mi ritmo del día, ¿no? O sea, sé cuándo viene el camión de la basura, cómo cantan, cuándo empiezan a hacer ejercicio allá afuera, ¿no? O sea, todas estas cosas que se van marcando, ya las tengo muy registradas. Entonces, esto, pues, me ha permitido hacer también ese registro. Paso ahora a las acciones. Y las acciones, pues, son muy simples. La verdad es que, pues, insisto, son las acciones que tendríamos que estar haciendo de manera permanente. Una es el pensar, pero pensar con el oído, ¿no? Valeria Lucelli, en su libro de, ay, se me, se, se me acaba de olvidar, así se me borró por completo pero bueno, el desierto sonoro. Dice que las ciudades son muy difíciles de explicar porque todo está encima de todo, no hay divisiones, ¿no? Y Bonet decía que escuchar implica pensar y que escuchar las ciudades justamente significaría una buena disposición para entenderlas en toda su complejidad. Yo también lo creo y es una de las cosas que promuevo, incluso cuando me toca trabajar con los tomadores de decisiones. Creo que las decisiones en términos urbanos y términos arquitectónicos se tendría que pensar también y se tendría que transversalizar la cuestión del sonido, porque cualquier pues intervención que hagamos, no importa la escala, va a modificar la sonoridad del espacio. Entonces, bueno, pues a eso me refiero con la acción de pensar. La acción de comunicar, ¿no? Que es tan simple como, bueno, finalmente pues hablar unos entre otros y comunicarnos. Es interesante pensar cómo nos vamos a comunicar o con lo complicado que es para algunos entenderse con los cubrebocas o tapabocas, ¿no? Y hay que decir que cuando el ruido de fondo, o sea, porque así se denomina, ¿no? Ese ruido constante y ese continuo sonoro en el que nos vemos envueltos pues prácticamente todos los días y las 24 horas, excede los 60 decibeles. Recuerden que 70 decibeles es como una aspiradora. Es casi imposible tener una conversación normal. Una conversación normal con la distancia, por ejemplo, de las personas de la foto, ¿no? Y la conversación se convierte en un intercambio de gritos entre los participantes. Entonces yo ahora pienso siempre en esa distancia que tenemos que tener con el otro para justamente evitar contagios y demás, ¿no? Y para tener una conversación en este ambiente, o sea, a 60 decibeles, esta Ciudad de México normalmente está por encima de ello en muchos de los puntos, las personas deben estar a una distancia de 15 centímetros más o menos. Entonces hay que pensar cómo vamos ahora a promover y cómo vamos ahora a promover esos acercamientos entre la gente, qué es lo que vamos, y entonces en eso estoy trabajando, ¿no? Insisto, no tengo nada concluyente que pudiera mostrar, en realidad es lo que sigo pensando porque creo que son las cosas que hay que estar pensando. Y por último, la última acción es la de escuchar, ¿no? Y el escuchar creo que puede transportarnos a lugares más amables, o sea, confrontarnos con nosotros mismos y a dar importancia a ese sentido que tenemos olvidado. Porque la verdad es que es cierto que oímos las 24 horas y no nos damos cuenta porque no ponemos atención. O sea, simplemente pasamos por la vida, ¿no? Escuchándonos, o bueno, oyendo más bien lo que sucede a nuestro alrededor, pero sin prestarle mucha atención. Entonces, creo que eso es súper interesante de pensar, ¿no? Y Murray Schafer, que es un gran estudioso de los sonidos, del paisaje sonoro, de la ecología acústica, dice que escuchar es una forma de tocar a la distancia. Y creo que esa es una frase y una cita que tenemos que pensar ahora justamente que estamos encerrados, ¿no? O sea, creo que la distancia o sea, este encerramiento o este encierro nos hace justamente pues estar en distancia y si la escucha puede ser una forma de tocarnos en la distancia, pues hay que reafirmarla. Y no hay una sola modalidad de escucha, ¿eh? O sea, la idea es simplemente prestar atención y activar el oído. O sea, justamente una manera de hacerlo, y es muy simple, el ejercicio más básico es cerrar los ojos y poner atención a lo que sucede alrededor. Entonces, tratando de concluir y llegando como justamente a esta idea que dices de, bueno, hay que ser un pensamiento y dejar alguna idea y a seguir pensando en esto, creo que la impuesta tranquilidad que viene con el aislamiento, el de quédate en casa que tenemos en México, nos ha hecho valorar la importancia de la serenidad, de la calma, de bajar el volumen de las conversaciones y de moderar el sonido ambiental. Somos más conscientes del entorno sonoro que inicia a cambiar nuestros hábitos de escucha, de nuestros hábitos de comportamiento con los otros, nuestros hábitos de comunicarnos con los otros. Es la oportunidad para reconstruir muchos aspectos de la vida social y hacerlo de forma mucho menos ruidosa. Y creo que prestar atención a lo sonoro, poner atención y por lo tanto escuchar, además de reaprender a escuchar y escucharnos, porque esa es la otra también, hay que escucharnos a nosotros mismos y creo que esta pandemia nos ha permitido eso, permitiría pensar que otra sonoridad es posible. Y termino con esta caricatura de Abel Quesada que me gusta mucho, que
pues más que embellecer, habría que pensar justamente, digo, habría que pensar en qué otra sonoridad es posible en donde la gente no necesariamente enchule sus coches, ¿no? Para hacer más ruido o se comporte de ciertas formas que normalmente son comportamientos ruidosos. Y pues eso sería. Muchísimas gracias.